Muy bien, aquí comenzamos. El objetivo de este video es realizar el primer ejercicio de la presentación de PDF que les envié. ¿Ok? Ejercicio número 1. Consiste en planeado y contorneado en acero inoxidable 304. Y la pieza acá aparece. ¿Sí? Entonces tenemos primero un material, una materia prima, y el objetivo es llegar a la figura de esta pieza aquí mostrada. Entonces ya tenemos abierto el WinUnisoft. Lo que primero vamos a hacer es ir al gestor, colocar el plano de la pieza, luego acá en el proceso indicar acá en el material qué tipo de material y las dimensiones, fase de proceso, fase 2. ¿Sí? En este caso van a hacer un planeado y luego el contorno de esta figura. ¿Ok? Entonces aquí son dos procesos, dos fases. Luego acá vamos a tener la programación CNC, lo que nosotros vamos a realizar en el editor. ¿Sí? Acá vemos las configuraciones de la máquina, las dimensiones del volumen de trabajo, dónde va a partir la herramienta, las velocidades máximas y pues programación, si M3 en sentido horario o antihorario. Muy bien, vamos acá a nuestra materia prima, en donde tenemos que recordar que es una pieza de 95 por 65 por 20. Entonces, vamos a hacer uso de la calculadora. Y acá vamos a colocar en X mínimo, vamos a dejar en menos 150. Vamos a sumarle menos 150 más 95. Entonces el X máximo será menos 55. ¿Sí? Luego el Y máximo será más 65, es la distancia. El Y máximo entonces tendrá un valor de menos 85. Y en cuanto a Z, si dejamos el Z mínimo o el Z máximo en 100, recuerden que es la parte superior acá, tendríamos que modificar acá el Z mínimo en menos 120. Muy bien, vamos ahora a configurar la herramienta. Para configurar la herramienta tenemos que observar cuáles son las características de las herramientas que vamos a utilizar, y vamos a utilizar dos herramientas, uno de 50 milímetros y otra para el contorneado de 12 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos para la primera, modificamos el nombre, fresa de diámetro 50, diámetro 50 acá, diámetro 50 acá. Para mejorar el aspecto visual de esto vamos a modificar esto y esto. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra primera pieza. Corrector, diámetro, muy bien, vamos a guardar esta primera pieza y vamos a modificar la segunda. Aunque la segunda se las voy a dejar a ustedes de tarea. ¿Ok? La segunda, ya más adelante vamos a hablar de ello. De todas maneras, aquí en el video ya va a estar cargada la herramienta 2.2 de diámetro 12. Guardamos, salimos y bueno, pues podemos observar que ya hay un cambio en la pieza. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Lo primero que debemos realizar es un planeado, ¿verdad? Es decir, que tenemos una altura inicial de 20 milímetros, es decir, que en esta pieza de aquí hasta acá, la pieza tiene 20 milímetros y quiero reducirlo a 15 milímetros, ¿ok? Entonces para ello tenemos que hacer uso de la herramienta de planeado de 50 milímetros. Tenemos que observar las características o los parámetros de corte de esa herramienta y podemos observar que es una herramienta de 6 filos. Vamos a utilizar una velocidad de corte para ambas herramientas de 150 metros por minuto y un avance por diente de 0.08 milímetros por diente. También aquí podemos observar que tenemos que una profundidad de corte axial de 1.5 y una profundidad de 1 milímetro para el contorneado.
En el planeado es un 60% de la herramienta y 50% de la herramienta en el contorneado. Estamos hablando de profundidad de corte radial, ¿sí? Entonces, vamos a el editor, ¿sí? En el editor recuerdan que vamos a colocar acá los X mínimos, Y mínimo y en este caso Z máximo. Colocamos nuestra herramienta, ¿verdad? Acá voy a dar N021 para colocar mi encabezado acá, G00, G90, G71, G94, G96, más una posición X0, Y0, Z30. ¿Ok? Estos dos valores que están acá, hay que vamos a ver qué unidades vamos a colocar las condiciones de corte y en función de ellas establecemos si están así o no. Vamos a lupa. Apoyarme también. Ok, disculpen. Ok, listo. Es decir, para poder aquí de forma rápida ir más enfocado a las piezas, a las imágenes gráficas que ven en la pantalla. Muy bien, vamos a retomar. Les comentaba que necesitamos establecer los parámetros de corte, ¿sí? Ya tenemos el encabezado, ¿verdad? Y tenemos que estamos llamando a la herramienta 1 y vamos a generar un cambio de herramienta. Esta línea de código la vamos a eliminar y aquí vamos a establecer los parámetros de corte. Los parámetros de corte están acá y velocidad de corte es 150 metros por minuto. Entonces acá el valor de F todavía no lo sé, pero el de S ya sé que es 150 metros por minuto. Entonces, si es metros por minuto, veamos si es G96 o 97. Okay. G96, velocidad de avance superficial constante. Es decir, que es el G96 la opción que debemos utilizar. El G97 consiste en la velocidad de avance del centro de la herramienta constante. Es decir, cuando queremos introducir un valor de cuya unidad sea en RPM, tenemos que utilizar esa unidad, G97. Y fíjense que el G94 y el G95 habla de milímetro por minuto y milímetro por revolución. Entonces, veamos acá, metro por minuto, está bien, G96 en la superficie que mantenga una velocidad constante, pero aquí el avance es milímetro por diente, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar esto a milímetros por minuto o milímetros por revolución, ¿sí? Entonces, si en una revolución hay 6 filos, yo puedo indicarle milímetros por revolución es 6 por 0.8, ¿vale? Que es lo más sencillo. O puedo determinar en función del diámetro. Recuerden que velocidad de corte, o mejor dicho, velocidad rotacional es 150, que es metros por minuto, que es velocidad de corte, por 1000 entre el diámetro, que es 50 por pi, y esta tendríamos entonces la velocidad rotacional que debe girar para esta velocidad de corte. La velocidad de avance en milímetros por minuto entonces sería esa misma velocidad de revolución. Vamos a colocar la 955 por 0.08 por 6. Entonces allí tendríamos la velocidad de avance en milímetros por minuto. Vamos a dejarla así. Vamos a aproximarla o vamos a dejarla en 458
¿sí? Entonces acá voy a colocar 4, 5, 8 y tengo que estar consciente de que va a ser milímetros por minuto. Es decir, aquí están las dos condiciones. G94 milímetros por minuto, G96 metros por minuto velocidad de corte. ¿Okay? Ya aquí ya tenemos la parte del encabezado lista, ¿verdad? Pero ahora eh, voy ahora a realizar el proceso, ¿sí? Entonces, para hacer este proceso, voy a ubicarme en la figura, ¿sí? Voy a ubicarme en la figura y observar que lo que voy a hacer es un planeado, ¿ok? Entonces, voy a acercar la herramienta por acá para ir haciendo pasadas de corte, ¿ok? Entonces, tengo que tener en cuenta la profundidad de corte radial. En este caso es el 60% de la herramienta y el diámetro de la herramienta es 50. Entonces 50 por 0.6 son 30 milímetros de corte. Okay, es decir que yo acá voy a ir mecanizando 30 milímetros cada vez. Muy bien. Entonces, si yo acá voy a tener una fresa frontal cilíndrica con radio 50 y yo puedo tener una profundidad de corte de 30, ok, debo ubicar acá primero la herramienta. Entonces, ¿qué coordenadas le voy a introducir? Las primeras coordenadas que yo le voy a introducir van a ser E00, X, tiene que ser mayor a 25, que es el radio de la herramienta. Entonces vamos a colocarla menos 27. ¿Ok? Luego vamos a colocar que sea en Y5, ¿sí? Para ya posicionarnos ya en esta primera parte, ¿verdad? Inclusive aquí voy a alejarlo un poco más la herramienta y voy a utilizar la primera profundidad de corte que es 1,5 por pasada, menos 1.5, ¿sí? Luego voy a generar el primer corte y voy a desplazarme hasta 30 más 95 más 30 son 125. Entonces acá tenemos 125, ¿sí? Hago el primer corte, ¿verdad? Luego puedo subir, vamos a subir, puedo devolverme, ok, vamos a devolvernos de igual. E01, no vamos a colocar el código G, o bueno, sí, para tener un orden, ¿verdad? Y para saber en cada línea si se está mecanizando o no. Acá yo voy a dejarlo en velocidad controlada porque me voy a devolver, pero la herramienta va a estar en contacto con la superficie de la pieza. Entonces, hay quienes que aumentan la velocidad. Yo prefiero siempre salvaguardar la herramienta de corte, ¿vale? Nos devolvemos otra vez hasta X-30, que me faltó el X, ¿sí? Luego vamos a subir en G00 hasta la nueva profundidad de corte radial, que van a ser 30 más 5, 35. Ahí nos movemos hasta X125. Luego nos devolvemos hasta X-30. Luego la siguiente profundidad de corte E00 hasta Y. Si es 35 la última más 30, llegaríamos hasta 65. Podríamos estar completamente seguro que va a mecanizar hasta 66. Luego mecanizo 01 hasta X125. Luego me devuelvo hasta X-30 y voy a retornar hasta el primer punto, Y5.
G00 Y5. Vamos a copiar esto, copiar, y vamos a colocarlo acá en el código. Renumeramos, aceptamos, analizamos, guardamos y vemos qué es lo que va a hacer. Okay. Quiero ir cada 2 pasos para que vayan bien a una velocidad media, para que vayan viendo cada línea de código. Aquí está en el encabezado, ya aquí cargamos las unidades de trabajo, posicionamos la herramienta para realizar la primera profundidad de corte. Aquí está ya la herramienta. Fíjense que la herramienta va a ser la primera pasada, ¿verdad? La distancia que hay de aquí a acá son 30 milímetros, ¿verdad? Él mecanizó y se devolvió, ¿ok? Aquí de repente hay alguna persona que pudo haber aumentado en Z y después devolverse para que la herramienta no estuviera en contacto con la pieza, pero bueno. Como nos devolvimos de forma controlada, cada persona puede editar el código como mejor vea. La siguiente sube y mecaniza, se devuelve y realiza el último mecanizado. Muy bien. Entonces, fíjense una particularidad. Vamos a devolvernos acá. Sí, aquí es 30 milímetros. Me pareció que esta distancia era bastante elevada, pero como el ancho es de 65, solamente necesita 2 pasadas. Aquí eran 60 y solamente me faltaba pues 65 milímetros acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en el primer mecanizado de 1.5. Tenemos que él se devuelve acá. Tenemos que repetir este proceso. Vamos al editor. Este proceso que está acá, Y5, Y5. Okay. Lo siguiente que vamos a hacer es N0161, E00, Z-3 y vamos a copiar todos estos códigos acá. Pegar, renumerar. Acá está en Z-3. Luego tengo que pasar a menos 4,5. Entonces, Enter. Copiar, pegar. Acá en Z. ¿Dónde está la Z? Z-3. Deme un segundo para ubicar. Bueno, vamos a ver. Acá en Z-3 hace el proceso de 125. Se devuelve Y35, Y66. Tal, Y5. Y aquí tendríamos que agregar el Z. E00Z menos 4.5. Renumeramos, aceptamos, analizamos, guardamos, salimos, veamos acá la marcha, el primer paso, segundo paso se devuelve, aquí ya bajo a Z-3, el segundo paso, tercer paso se devuelve, aquí va a bajar a menos 4,5, ok, se devuelve, ok, entonces está aquí en Y5, vuelvo a ir al editor. Entonces acá yo le tengo que decir que voy a Ctrl C a generar el siguiente paso. Este ya no va a ser 4,5 sino que va a ser en menos 5.
Guardar, salimos, ninguno. La segunda pasada, la tercera pasada y la cuarta. 4 pasadas. ¿Ok? Entonces, ya aquí realizamos el planeado de la pieza, ¿verdad? Teniendo en cuenta las condiciones de corte, ¿verdad? Ahora, lo que sigue, según el enunciado, es que debemos utilizar una herramienta de corte de 12 milímetros para generar este contorno, ¿verdad? Para generar este contorno tendríamos que utilizar pues la trigonometría, ¿verdad? Para establecer cada uno de estos puntos, o más sencillo, modelarlo, ¿ok? Entonces vamos a modelarlo. Acá estamos ya en Inventor, Autodesk Inventor, ¿verdad? Entonces este es el entorno de Inventor. Es importante que lo conozcan. Y bueno, vamos entonces a hacer acá un boceto o sketch, ¿verdad? Muy similar hasta ahora a lo que hemos hecho también en SolidWorks, ¿verdad? Acá vamos a hacer un rectángulo. Voy a dividir pantalla para poder observar la pieza, aunque quiero que puedan observar las diferentes herramientas que tiene el Inventor. Ok, aquí la tiene. Entonces, ahora yo le tengo que colocar dimensiones. Voy aquí a restricciones, ¿sí? Restricciones, y aquí podemos colocar todas las restricciones. Colocamos el ancho y el alto, ¿sí? Finalizamos el boceto, creamos una extrusión y generamos una extrusión de 15 milímetros.